tardes, bienvenido a Cuba por la Salud, resumen semanal que muestra el comportamiento de la COVID-19 en los últimos 7 días. Esta semana el aumento de casos importados disemina nuevos contagios por varias provincias. El llamado de la máxima dirección del país sigue siendo exigir disciplina y control en las acciones de enfrentamiento en cada comunidad. No faltarán, como es habitual, los consejos desde la psicología del profesor Manuel Calviño. Usted, acompáñenos. Y comenzamos Cuba por la Salud con la actualización del comportamiento de la COVID-19 en esta semana y justamente a partir de los datos y de la información que nos hace llegar siempre el Ministerio de Salud Pública, la primera gráfica, los nuevos casos diarios en relación con la curva de asintomáticos. Y aquí en la semana tenemos 3 picos importantes. El martes con 71 casos confirmados, después el miércoles con 76 y luego hoy sábado con 63. Note cómo ha ido incrementándose ligeramente la cifra de casos confirmados. Esto tiene su explicación y usted lo ha conocido también a través de los partes habituales a partir del ascenso del número de casos importados. Ahora bien, la relación también es preocupante con los asintomáticos en las 3 jornadas donde se marcan el pico, y esta es una característica que tiende también a ser permanente durante cada semana, y son justamente aquellas personas que no manifiestan síntomas con la enfermedad y son potenciales transmisores de la COVID-19 en cada familia, en cada comunidad. De ahí la alerta también de las autoridades sanitarias a cumplir estrictamente cada semana con el protocolo, también con el protocolo allí en el control sanitario internacional ante la llegada de cada nuevo viajero. Avanzamos con otra estadística, siempre es la estadística que nos brinda también nuestro principal colaborador Joel Ledo, y aquí tenemos los fallecidos en la semana, siempre la nota más triste de cada semana en Cuba por la Salud. El martes con un fallecido, a pesar de todo el esfuerzo del personal de salud, de los protocolos y de los productos innovadores de la ciencia para la atención a pacientes graves y críticos con la enfermedad. Avanzamos con la última gráfica y en este caso se muestra la curva de casos activos. Fíjese cómo ha aumentado durante la semana la curva de casos activos. El domingo, 378 casos activos, y estos son los casos ingresados en hospitales que reciben allí el tratamiento del Ministerio de Salud Pública. Ya lo decíamos también, el protocolo de atención a pacientes diagnosticados. Y note cómo ha ido incrementándose durante la semana hasta llegar a la cifra de hoy con 484 casos activos en el sábado, según la información oficial que publica en horas de la mañana hace algunas horas ya el Ministerio de Salud Pública. Y cambiamos de tema, justamente el incremento de los casos de COVID-19 con infección en el exterior y su dispersión en el territorio nacional centró la atención del Grupo Temporal de Trabajo para el Enfrentamiento al Nuevo Coronavirus, que sesionó el pasado martes, encabezado por el presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, y el primer ministro Manuel Marrero Cruz. Tenemos el fragmento. Hay que exigir que las personas, cuando llegan viajeros que han entrado al país, tiene que haber aislamiento físico en la casa. Tienen que usar nasobuco en la casa. Tienen que tomar las medidas higiénicas que están planteadas. No puede haber fiesta. La familia que reciba no puede ir a trabajar. Y una de las cosas que va a estudiar es niños que hay en familia que reciban no pueden ir a la escuela. Solo podría salir una persona en la casa, como hicimos en la primera etapa, donde haya violación, denuncia y multa por incumplimiento de medidas. Y tiene que haber un control estricto por parte del médico de la familia de las personas que están allá. Y hay que hacerle conciencia a las personas, si las familias no son responsables, se nos va a complicar esto nuevo. Y yo creo que lo primero que tenemos que hacer es nosotros revisar qué es lo que establecimos, si se está cumpliendo estrictamente lo que establecimos. Entonces tenemos que ver cómo cerramos de verdad y que la gente sepa que el que no cumplió eso tiene que pagar una penalidad, hay que hasta establecer qué tipo de penalidad es y hacerlo con mucha energía.
Importante llamado de atención de la máxima autoridad, de la máxima dirección del país. Y avanzamos. La disciplina, la exigencia y el compromiso de autoprotección ante la COVID-19 vuelve a ser un tema de debate. La responsabilidad de cada uno de nosotros se convierte en la más importante mascarilla para no dejar pasar al nuevo coronavirus. No hay una sola actividad social, económica, política o cultural de contramaestre en la que no se vele por la seguridad de la población. Ello equivale al cumplimiento de las normas y medidas establecidas en la nueva normalidad ante el peligro latente de la COVID-19. Pero ni el más riguroso o acertado protocolo de seguridad sería efectivo sin la participación consciente de la población. La responsabilidad de cada cual es usar correctamente el nasobuco, el lavado de las manos. Lo principal es cuidarse, mantener la higiene dentro del hogar, dentro del trabajo, en el traslado hacia las escuelas, la visita innecesaria que a veces hacemos a lugares como los centros educativos, los centros asistenciales, donde hay que tener el uso del nasobuco, que es obligatorio. A veces las personas se molestan, pero realmente es el mejor antídoto que tenemos en estos momentos. Es importante también el distanciamiento social y si venimos de viaje, realizar el PCR y esperar el resultado. Hasta que tengamos el resultado, adoptar una actitud positiva, una actitud coherente con lo que se nos está pidiendo. Ser disciplinado, mantener la distancia y si vemos a alguien que no use el nasobuco, tratar de que lo use. Esas personas que violan deben estar presentes de que también tienen ancianos, tienen niños, tienen personas en la casa vulnerables en la comunidad que debemos respetar su integridad. Un solo descuido ante el virus podría complicarnos la cotidianidad. Por otra parte, no podemos abandonar nuestras actividades esenciales para el desarrollo. Hay que seguir produciendo y educando, dando el aporte que el país necesita para, en medio de la pandemia y el bloqueo yanqui, salir adelante. Donde quiera que estemos, en nuestra casa, en la comunidad, velar porque se cumple el distanciamiento social entre las personas, usar correctamente el nasobuco en todo momento. Y protegernos de esa enfermedad que mata y cuidar a la familia de nosotros también. Cumplir con todas las normas que nos pide la Dirección de Salud, el gobierno, el partido, porque es verdad que a veces nos descuidamos. A esas personas le hacemos un llamado a la reflexión de que violen estas medidas. Bueno, nosotros vamos a seguir atacando en el mejor sentido de la palabra para contrarrestar esa indisciplina social y que podamos tener una ciudad libre de COVID-19. Multiplicar el compromiso individual de protegernos todos, ese es el imperativo. Ricardo Chacón Rubio, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y del oriente del país nos vamos hasta el centro. Luego de varias semanas de control, otra vez Villa Clara tiene una comunidad en cuarentena a consecuencia de los nuevos contagios con la COVID-19. Se trata de Puerto Escondido, un pequeño caserío de Santo Domingo. Allí se toman todas las medidas para garantizar los servicios básicos, la pesquisa activa y la seguridad epidemiológica. Veamos. Aunque el nombre indique lo contrario, la COVID-19 llegó con facilidad a Puerto Escondido. Una fiesta familiar le abrió las puertas y enseguida aparecieron 11 casos positivos y un elevado número de contactos que pusieron en riesgo a la comunidad y provocaron la primera cuarentena que vive Santo Domingo desde el inicio de la pandemia. Desde el puesto médico instalado dentro de la zona roja le dan el frente a la enfermedad. Y cualquier síntoma que presenten, estamos aquí también para examinarlo y si nosotros valoramos que es un síntoma de COVID, reporto para que lo vengan a recoger. Mañana y tarde están ellos aquí con la pesquisa. Si tenemos síntomas, que no lo escondemos, si nos están prestando bien buenos los servicios, todos nos preguntan. Dentro de la cuarentena, la vida se organiza para evitar que las personas salgan a la calle. Nosotros hemos organizado esto de manera de que todos los días, a partir de las 8 de la mañana, se vende el pan y la leche de los compañeros que están aislados. Uno de los que están aislados y de los que están en cuarentena. Y posteriormente se vende un nivel de productos que tienen que ver ya con lo que viene normado o que está también liberado, pero que hay un flujo constante de cómo nosotros mantener la oferta aquí para que el pueblo que está en cuarentena y aquellos que están aislados puedan sostenerse en cada uno de sus hogares. La atención a personas vulnerables tampoco se deja de la mano. Los trabajadores sociales han identificado personas vulnerables, viejitos. Dentro de ellos tenemos 11 casos
uno recibe la asistencia del SAF y a esto se les va prestando un servicio diferenciado. Junto a las 154 casas distribuidas dentro del área en cuarentena, Santo Domingo también mantiene en aislamiento a otras 100, ubicadas en varios puntos del municipio. Es una alternativa para garantizar cortar la cadena de contagios y lograr que Puerto Escondido, junto al resto del municipio, vuelva a ser un lugar oculto para el virus. Desde Villa Clara, Junior Sifonte, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y esta semana aumentó considerablemente el número de casos importados en relación con la pasada, característica que pone en alerta a las autoridades sanitarias. Pero revisemos las estadísticas sobre este tema. Aquí tenemos la tabla comparativa durante cada semana de noviembre. Fíjese cómo del 8 al 14 de noviembre el total de casos importados que reportaba el país era solo de 55, según la información oficial del Ministerio de Salud Pública. Esto creció. Sí, creció a partir de la apertura de las operaciones aéreas en todos los aeropuertos internacionales del país, fundamentalmente en el Aeropuerto Internacional José Martí el pasado 15 de noviembre. Y fíjese cómo creció, que ya del 15 al 21 de noviembre se reportaban 73 casos importados. Pero ahora sí la alerta. Fíjese cómo la semana del 22 al 28, esta semana que cerramos, los casos de importados casi se duplican en relación con la pasada, 173 casos importados. Y esto es una nota preocupante y lo alertaba el viernes durante el parte habitual, la conferencia del doctor Francisco Durán García, director nacional de epidemiología del Ministerio de Salud Pública. Alertaba que esto sí se va a mantener como una tendencia, pero llamaba a la responsabilidad de la familia, sobre todo de aquellas familias que llegan y de aquellas que reciben, por supuesto, porque luego ese viajero, ese familiar querido va a ir hacia cada uno de los hogares y allí hay que seguir cumpliendo con las medidas de cuidado indicadas por las autoridades sanitarias. Las 3 reglas, siempre lo decimos, las 3 reglas sanitarias, la desinfección de las manos, el uso correcto del nasobuco y el distanciamiento físico tienen que mantenerse al interior del hogar en la medida de lo posible, por supuesto. Sabemos que hay cariño, sabemos que hay afectos y también que hubo mucho tiempo sin contacto con la familia, pero es necesario ahora ajustarse a los nuevos hábitos de vida para el control de la enfermedad. Y justamente pasamos a otra estadística que nos demuestra cómo este fenómeno sí puede llegar a ser preocupante. Fíjese cómo el mapa de Cuba ha ido ganando, ha ido casi en su totalidad ganando en colores. Si bien el pasado solo teníamos la alerta en algunas provincias, La Habana, Pinar del Río, por supuesto, que sigue siendo la provincia con la situación más compleja desde el punto de vista epidemiológico, y Santiago de Cuba, mire cómo sí se ha diseminado la enfermedad, los pequeños focos en varios territorios. Usted tiene aquí la estadística del cierre de la semana, cuántos casos activos durante la semana. Sigue en la puntera Pinar del Río con 72 casos activos reportados en la semana. Note cómo Santiago de Cuba en color naranja con 53 casos, y sí se ha puesto amarillo el mapa. Amarillito el mapa en relación con la semana pasada, y ahí tenemos entonces a Ciego de Ávila con 18, Villa Clara con 16 casos reportados en la semana, casos autóctonos, La Habana 12, Matanzas 11, Cienfuegos, Camagüey y Holguín. Justamente este es el llamado que hace la autoridad sanitaria y lo hacía durante la conferencia de prensa, reiteramos, pero sin la colaboración de las personas, sin la responsabilidad y sin la disciplina, nada podrá lograrse. Y justamente ante el creciente incremento de viajeros y por ende de nuevos casos importados de la COVID-19, el Consejo de Defensa Provincial de Ciego de Ávila insta a extremar las medidas higiénico-sanitarias tanto en las familias como en la comunidad. Tenemos el reporte. De los más de 300 viajeros que hasta la fecha se mantienen en vigilancia en este central territorio, alrededor de 150 pertenecen a la capital provincial de Ciego de Ávila. Nosotros que estamos recibiendo un grupo considerable de viajeros de diferentes partes del mundo, aunque el municipio tenga una mejor situación, tenemos que tener claridad de que el virus hoy, el coronavirus hoy, se muestra con mucha más fuerza en el mundo. Y estamos en un pico, tal vez el pico más grande que se tenga la epidemia, por lo tanto la vigilancia tiene que ser
como en los días más difíciles que tuvimos en el municipio. Este combate lo ganamos desde el barrio, desde la comunidad. Incluso hay elementos que están establecidos en ese protocolo y tienen que ver con los listados de los viajeros. Se supone que ese listado llegue a la provincia, desde la provincia se tributa a los municipios y del municipio baja a las áreas de salud. Aunque todos los viajeros cumplen estrictamente con los protocolos establecidos, las familias que le acogen están obligadas a extremar también la restricción de movimiento. Por eso digo que no es solo el control del viajero, sino la estancia del viajero y los que lo visitan en el caso que diera positivo. Hay que una secuencia porque después todo el mundo se va a trabajar. E inclusive en algunos lugares los niños están yendo y van para la escuela. Morón y Ciego tienen la mayor cantidad más ciegos que Morón. El resto de los territorios se les llega mucho más fácil. Bolivia uno ve que son 4, son 6, pero esos números se van a multiplicar por 10 ante el 31 de diciembre, por la cantidad, como decía el secretario, de lo que tenemos fuera. Por lo tanto, tenemos que prepararnos para lo malo, para que venga lo bueno. Vamos a prepararnos para mucho, y le vamos a poner a eso lo que lleve. Más allá de la estricta vigilancia epidemiológica con los viajeros, la apertura de todos los aeropuertos del país implica a la par el fortalecimiento de la responsabilidad individual y colectiva en cada barrio y comunidad. Desde Ciego de Ávila, Damián Betanzos Hernández, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y seguimos ampliando el tema tras el anuncio de 2 nuevos casos positivos importados de la COVID-19 en la provincia de Guantánamo. Se aplican medidas para enfrentar los riesgos de posibles contactos. En Caimanera se restringió la movilidad en varias áreas de la cabecera municipal, al tiempo que se suspendieron las actividades docentes en 8 centros educacionales. Igualmente cerró la sucursal bancaria de ese territorio y varias instituciones públicas. La confirmación de un nuevo caso positivo a la COVID-19 en el municipio Caimanera, Guantánamo, creó las bases para la restricción de movilidad en los consejos populares norte y sur de la cabecera municipal como parte del enfrentamiento y control a la pandemia. El aislamiento domiciliario en un radio de 46 manzanas y 2.702 viviendas fue decretado por el Grupo Temporal de Trabajo en la provincia, presidido por Rafael Pérez Fernández, primer secretario del partido en Guantánamo. Mantener aislado el entorno donde vive el paciente, también las acciones propiamente de que cada uno de los contactos se mantenga aislado en su vivienda, todo el tema de la pesquisa constante por parte del sector de la salud y la observancia que también tienen que tener los factores de la comunidad. Procedente de Kingston, Jamaica, el paciente asintomático de 35 años posee 56 contactos, 8 de ellos del mismo vuelo. De ahí que se restrinja la transportación de pasajeros entre ese municipio y la cabecera provincial, se incremente la desinfección de pisos, paredes y superficies de 36 viviendas, así como el levantamiento de riesgo. Suspender la transportación de servicio público de personas por ferrocarril, en la lancha de Boquerón Caimanera y por ómnibus, en la ruta que van hacia el municipio o desde el municipio. Mantener la tranquilidad que impera desde hace 6 meses en Guantánamo debe ser resultado del trabajo colectivo y eficiente en la provincia. Miguel Reyes Mendoza, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y ya lo decíamos al inicio, la llegada de familiares y amigos del exterior nos obliga a extremar el autocuidado para no enfermar de COVID-19. ¿Cómo conducir este nuevo hábito al interior de cada familia y qué papel corresponde a cada miembro del hogar? Sobre estos temas reflexiona hoy desde casa Manuel Calviño. La apertura de los aeropuertos es una realidad ya desde hace varias semanas y esto significa, presupone un escenario complejo. Estamos hablando de un peligro, estamos hablando de una situación en la que tenemos que tener, como decíamos hace unos meses atrás, muy buena percepción de peligro, muy buena percepción de riesgo. Tendríamos que pensar que hay determinadas situaciones psicológicas que pueden ser favorecedoras
del olvido, de alguna manera ingenuo o emocional, del olvido de los protocolos y de las normas establecidas. Llega una persona que lleva más de 9 meses sin visitar a su familia, a su madre, a su padre, a sus hermanos, llega, ¿verdad? Llega a la casa y de pronto, ¿qué sucede? Yo me imagino las ganas inconmensurables de abrazarlos, de besarlos, de siéntate aquí conmigo, de cuéntame cómo le fue, es decir, de socializar. Y lo mismo, como somos cubanos, pasa con quién, con los amigos, la gente del barrio, llegó fulano, vamos a saludarlo, oye, voy a ir un momento hasta la esquina a saludarlo, y esa es la realidad psicológica del que llega. Y frente a ella hay una realidad de protección sanitaria. Estamos diciendo que esa persona debe mantenerse en la casa en la que va, aislado, con el uso del nasobuco, tratando de mantener distanciamiento con las personas que están en la casa, hasta tanto, aproximadamente unos 7, 8 días después, se corrobore, después del segundo PCR, que no hay ningún problema. Son dos tendencias que chocan. Mientras sea un conflicto no hay grandes problemas. Lo digo en qué sentido, es que los conflictos llaman a una toma de conciencia y por lo menos las personas se dan cuenta de que tienen esta tendencia y que tienen que tienen que tomar una decisión y que la decisión tiene que ser a favor del cumplimiento de las normas. El problema es que a veces los niveles de ansiedad, los niveles de deseo, de motivación son tan altos que, digamos así, no dejan ver a las normas y empieza el incumplimiento de las normas. Y en ese incumplimiento empieza a realizarse el peligro ya no como un suceso potencial, sino como una realidad. Y se producen contagios. Todavía podríamos hablar de una segunda zona de conflicto. Es decir, la persona llega, se siente bien, no tiene síntomas, dice yo no tengo nada, yo no he tenido nada todo este tiempo, he hecho un buen viaje, me siento bien. Y esa autosensación, esa percepción individual de bienestar, de salud, es un enemigo potencial del cumplimiento de las normas. ¿Qué vamos a hacer? Tenemos que decidir qué vamos a hacer. Primero, la responsabilidad de cada uno de nosotros con el autocuidado. Y eso quiere decir que el viajero, en primer lugar, tiene que decirse a sí mismo y a los demás, yo no puedo hacer determinadas cosas hasta dentro de al menos 7, 8 días. Eso es lo que llamamos autocuidado. Segundo, los miembros de la familia, las personas que residen allí en esa casa donde el viajero llega, tienen que ser especialmente cuidadosos. Justamente yo diría que el punto de control para que esa ansiedad del que llega no se sume con la ansiedad de los que aquí están y se multiplique la posibilidad de evadir, de romper con la normativa establecida, que no es una normativa casual ni caprichosa, es una normativa imprescindible, necesaria para cuidar su salud, para cuidar la salud de todos. Y en tercer lugar, obviamente, todos los agentes comunitarios. Para mí, agentes comunitarios no es solo el médico de la familia, etcétera, el centro de salud. Agentes comunitarios son mis vecinos, la gente del barrio, la gente que está alrededor y que pueden ser también un mecanismo importante para producir ese control que resuelva el conflicto a favor de la norma, que al final es resolver el conflicto a favor de la salud, a favor del bienestar, a favor de la vida. Y hasta ahora Cuba por la Salud le muestra el resumen estadístico hasta este momento. No perdamos de vista que Cuba va rumbo ya a los 9 meses de enfrentamiento a la COVID-19. Hoy es el último sábado de noviembre. El total de casos confirmados hasta la fecha, 8.173 pacientes diagnosticados con la enfermedad, positivos activos 484. En el gráfico de pastel usted puede ver el color intenso que lo identifica, evacuados 2, el total de recuperados 7.554 en color azul claro y es
la mayor, digamos, proporción siempre en Cuba por la Salud en relación con positivos activos en una semana, y el total de fallecidos siempre lamentablemente 133 hasta este momento. Y continuamos con buenas noticias, porque evidentemente a pesar del aumento del número de casos importados, Cuba continúa en ese esfuerzo batallador contra la COVID-19, y esta semana conocimos que el Centro para el Control Estatal de Medicamentos, Equipos y Dispositivos Médicos, SECMED, autorizó este jueves los ensayos clínicos de otros 2 candidatos vacunales contra la COVID-19. Del Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología, CIGB, se inscriben Mambisa y Abdala para completar un total de 4 candidatos vacunales cubanos contra el nuevo coronavirus. Tenemos el reporte. El Centro para el Control Estatal de Medicamentos, Equipos y Dispositivos Médicos, SECMED, acaba de autorizar el inicio de los ensayos clínicos de los 2 candidatos vacunales contra la COVID-19, Mambisa y Abdala, del Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología, después de una exhaustiva revisión y evaluación del expediente presentado para ambos candidatos. Esta evaluación ha sido rigurosa, pues los mecanismos internacionales que se están promoviendo es no disminuir la calidad de la información, sino que tenga todo el contenido adecuado, pero haciendo una evaluación acelerada de estos procesos, de estas evaluaciones, por lo que la dedicación de los especialistas de nuestro centro que han tenido que estar vinculados a esta actividad ha sido de completa dedicación, de mucho compromiso. El primero de estos candidatos, nombrado Mambisa y con código CIGB 669, tiene vía de administración intranasal y busca activar un grupo de anticuerpos para garantizar una respuesta sistémica del organismo. El estudio Mambisa se tiene pensado hacer aquí en la ciudad de La Habana, donde vamos a ensayar 2 formulaciones, una formulación intramuscular y una formulación por la vía intranasal. En este estudio participarán alrededor de 88 individuos, donde se van a evaluar cada una de las variantes que estamos ensayando. En el caso de Abdala, que se va a desarrollar en la ciudad de Santiago de Cuba, también vamos a evaluar el producto, pero en este caso sería por la vía intramuscular. La fase 1 de Mambisa se prevé realizar en el Centro Nacional de Toxicología, Senatox, y la segunda en el Hospital Militar Carlos J. Finlay. Por su parte, el segundo candidato vacunal, Abdala, con código CIGB 66, será administrado por vía intramuscular y se prevé un ensayo clínico para evaluar su seguridad en 2 fases, las cuales tendrán lugar en el Hospital Saturnino Lora de Santiago de Cuba. En medio de un contexto adverso de creciente hostilidad por parte de Estados Unidos, la mayor de las Antillas inscribe otro hito de la biotecnología con un esperanzador camino para lograr inmunizar a su población en el 2021 contra el SARS-CoV-2. Gisela García Rivero, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y con las imágenes de Mambisa y Abdala se despide Cuba por la Salud. Resumen que lleva usted siempre el comportamiento de la COVID-19 en la última semana. Llega diciembre, a las puertas de diciembre, mucha prevención y cuidado. Nos vemos el próximo sábado. Muy buenas tardes.